acabar llevando vuestros hijos. Es una reflexión. Entonces se ha visto que ha habido 4 cambios fundamentales, también otros, pero yo me centro en estos. 1, ha cambiado el modo de comer. Pero no solamente ha cambiado lo que comemos, ha cambiado la cantidad que comemos y ha cambiado el modo en que lo comemos. Y sobre todo ha cambiado lo que comemos en el sentido pues, de que antes se comía en la casa, generalmente la madre, que no trabajaban, las mujeres cocinaban, era una dieta muchísimo mejor. Ha cambiado el modo de comer, ha cambiado la actividad física. Cada vez vivimos en un mundo más sedentario en que nos movemos menos, porque hace pues 100 años, 200 años, no digamos hace 300 años, pues era muy habitual que una persona pudiera caminar todos los días, no por proponérselo, sino porque su vida lo implicaba, el caminar muchos kilómetros. Bueno, en la Edad Media, pues se dice en el libro del hereje de Delibes, dice que caminaban 20, 30, 40 kilómetros por el tipo de vida que llevaban. Nosotros hemos dejado de caminar. Otra circunstancia es la exposición al sol. Vosotros vivís aquí en Levante, hay mucho sol y estupendo, pero esto a lo que se refiere es que el trabajo, que actualmente ocupa cada vez más horas del horario personal, normalmente se realiza en interiores. Hay gente, por ejemplo, en Madrid, salen de su casa, un obrero, coge el metro, va a la fábrica, pasa todo el día en la fábrica, vuelve a coger el metro, vuelve a casa y no ha estado en ningún exterior, sino que ha estado trabajando todo el tiempo con luz artificial, no con luz natural. Ese es un cambio muy importante, porque da lugar a cambios en la función serotonérgica y dopaminérgica, que a su vez contribuyen a la depresión. Y luego también, esto se refiere a las horas de sueño. Ha cambiado también el tiempo que dormimos. Dormimos cada vez menos. Hace no sé si 20 años la media eran 8 horas. Actualmente creo que se ha bajado a 6 horas y media. Y el sueño es un regulador del ánimo, es un regulador de la función cerebral, es un regulador del ánimo. Y es otra vía también por la que aquí se llegaba a la depresión. Luego tenemos, por un lado, la obesidad, como consecuencia de que comemos mucho y mal, y la falta de ejercicio, la falta de exposición a luz solar, que da lugar a estos cambios que os decía, y la falta de sueño, que también todo ello viene a intensificar el riesgo de sufrir depresión. Bueno, esta era para decir que la obesidad aumenta el riesgo de sufrir depresión, creo recordar que era exactamente en un 53%, pero a su vez la depresión aumenta el riesgo de sufrir obesidad y comparten mecanismos iguales la depresión en un 53%. Exactamente. Por tanto, el sufrir cualquiera de las dos aumenta ese riesgo. Y a ver, esta que era, Matías. Era así, que la obesidad conduce a la depresión. Primero, pues a través de mecanismos inmunológicos también, porque a las personas obesas se produce un aumento de citocinas proinflamatorias y ese es otro mecanismo que está implicado en la depresión, a través del aumento de peso como tal y también a través de la imagen personal que se deteriora en la persona obesa, recibe mayor rechazo social y por lo tanto puede ser un factor que contribuye a una menor autoestima y todos los que son emociones y sentimientos negativos pues también forman parte de la depresión. En cuanto al sueño, mira qué suerte hemos tenido, esta sí que ha salido, así os digo las cifras exactas. Bueno, pues lo que yo os decía antes, se ha pasado de dormir 8 horas a 6 horas y media. Un tercio de la población sufre un síntoma de insomnio, un 6% sufre insomnio como tal, de acuerdo con criterios diagnósticos, y además el insomnio multiplica por 2 el riesgo de sufrir depresión. Pero es que además
Hay otras características de nuestro mundo, pues que todos estos que reflexionan sobre el tema, estos autores, que consideran que puede aumentar el riesgo. No quiere decir que obligatoriamente se tenga que sufrir depresión, sino que aumenta el riesgo de que se pueda sufrir. Y las variables que están mejor estudiadas son este mundo nuestro, en el que hay una competitividad tremenda, en el que ha crecido la desigualdad en algunas sociedades, o que la desigualdad sigue siendo muy acusada. En concreto, pues en España, con la crisis ha aumentado la desigualdad. El trabajo es muchas veces precario. Leí hace unas semanas que los médicos, no sé si se refería a toda España o solo a Madrid, pero la mitad de los médicos actualmente tienen contratos temporales, lo cual da una gran inestabilidad, y para el trabajo intelectual y para el trabajo con los pacientes y para cualquier trabajo, pero yo es que estoy hablando de este ahora. Y de ese 50% que no tiene trabajo estable, pues los contratos se renuevan cada 6 meses, pero también cada 4 meses, cada 2 meses, algunos les contratan por días. No sé si aquí es así, me alegraría mucho de que no fuera. Toda esta precariedad en el trabajo crea también una gran inseguridad e incertidumbre personal. Esta vida moderna que también favorece el aislamiento. Hay menos tiempo para el contacto personal, para la amistad, para las relaciones con personas que nos quieren, que nos ayudan o que nos podrían llegar a querer. También se vive una mayor soledad. Otra característica es la incomunicación y la sustitución, como os comentaba al principio, de lo que es el contacto y la relación personal por el contacto a través de Internet, con una creencia un poco ingenua de que es lo mismo. Y no es exactamente lo mismo. Está muy bien comunicarse por Internet, pero tal vez no de modo exclusivo. Y el hombre moderno sufre un mayor sentimiento de amenaza, en gran medida porque además ahora estamos muy informados. Nos enteramos de todas las tragedias, próximas, cercanas y lejanas. Y antes habría esas amenazas, pues la gente no se enteraba. Entonces, pues de alguna manera ha cambiado también esa percepción. Esta diapositiva correlaciona el riesgo de sufrir depresión con los ingresos per cápita. Y entonces se ve que a medida que la desigualdad es mayor, aumenta también ese riesgo. Y los países más ricos pues tienen esta característica, concretamente Estados Unidos, de que haya unas desigualdades tremendas. Otro aspecto que se estudia, que os comentaba antes en esa lista, es la soledad. Y hay un estudio muy interesante de Twenge. Aquí tenían que estar todas las referencias bibliográficas, yo en eso soy bastante seria, las pongo siempre. Entonces, este estudio se refiere a... Se pregunta a la gente, con cuántas personas tú cuentas que consideras de total confianza para ti, para hablar de temas personales, eso que solo se habla con muy poca gente, ¿no? O con casi nadie, ¿no? Entonces, en el año 85, la media eran 3 personas, y la moda eran también 3 personas, pero en el año 2004 la media eran 2 y la moda era 0. La moda, ¿qué es lo que quiere decir? La moda es, en un estudio, es el valor que más se repite, Entonces quiere decir que entre este grupo de personas, que es un estudio enorme, lo que más se repetía era el decir 0. Nadie. Luego en la media salía 2 porque había otros que decían, pues yo tengo 12. Pongamos, ¿me comprendéis? Por tanto, es un cambio sociológico en el que quiere decir que la soledad, este sentimiento, pues se ha acrecentado. Y este es un libro que os ponía yo aquí, que se titula Alone Together en inglés, que quiere decir juntos pero solos. Y analiza el papel de Internet. Entonces, en los jóvenes, y hay una correlación entre el uso exagerado de Internet
y estas otras variables: menor comunicación en la familia, menor contacto social, mayor sentimiento de soledad y más síntomas de depresión. Y además otro tema que se plantea es, y que yo por lo menos lo planteo aquí, es en qué medida los médicos, los psicólogos y bueno, cualquier persona se está experimentando una crisis de identidad, no solo personal, sino también profesional. Yo creo que esa es una de las cosas que los psiquiatras y los psiquiatras infantiles tenemos que plantearnos, porque yo creo que la identidad del médico a mí me parece que está cambiando. Me parece a mí, me parece que está cambiando. Este estudio, que es de Twenge, pues había llegado a la conclusión de que esta crisis de identidad personal radica sobre todo en que han aparecido nuevos valores: el éxito por encima de todo, el ser muy ricos y la apariencia. Con esta exhibición constante en los medios de comunicación, en programas de estos tremebundos, ¿no?, que ahí parece que hay una competición a ver quién dice más barbaridades y del modo más vulgar, ¿no? Y a ese le dan el premio. Este es el que ha dicho más. Entonces creo que eso les dan premio o algo así, no lo sé. El segundo cambio es esta sustitución de la comunicación personal por la digital. La competencia laboral para algunas personas, y luego este exhibicionismo permanente en que el ser da paso al tener. Ya no cuenta lo que tú eres, solo cuenta lo que tú puedes mostrar o exhibir ante los demás. Esos valores que son invisibles dejan de tener importancia, y sin embargo lo invisible tal vez es lo más importante, aquello que no se ve y no lo que se ve. Y bueno, pues el convertir también en negocio pues esa exposición humana pues tan tonta. Este es un estudio en jóvenes, son estudiantes de primero y segundo año de universidad en Estados Unidos, y cómo se ve que las tasas de depresión van aumentando desde 1940 hasta 2010, enlazando con lo que os decía anteriormente. Este cambio de valores consiste fundamentalmente en un cambio de valores intrínsecos, en que era un valor el yo quién soy, cómo enfoco mi futuro, tengo un proyecto personal, y además de alguna manera hay una dimensión de altruismo, pues para ayudar a los demás, para servir a la sociedad, como queráis formularlo. Y ese cambio de valores, que aquí estarían los otros, pues sería precisamente la sustitución de esos valores internos por estos otros externos, del éxito, el dinero, la apariencia. Y desde la perspectiva filosófica, ya termino, pues ya esto. Me acuerdo que era esto. Sí, ya me acuerdo. A ver, ¿cuál era la siguiente? Pues nada, ha sido todo. Bueno, van. La perspectiva filosófica, pues hay un filósofo que es menos mal que ha salido, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que procede del budismo y que hace ya años que enseña en la Universidad de Berlín filosofía. Por tanto, él viene de Oriente, ¿verdad? Y de las filosofías orientales, el budismo, el confucianismo, etcétera. Ha venido a Europa, ha estudiado en Europa, conoce, por supuesto, la filosofía occidental y enseña filosofía. Entonces él, que reflexiona mucho sobre nuestra sociedad y que reflexiona sobre el papel de efectivamente de cómo la depresión ha aumentado, y tiene este libro que se llama La sociedad del cansancio, dice que es que se ha producido un cambio esencial. ¿Y cuál es el cambio esencial? Entonces él pues plantea, y concretamente con la fenomenología de Hegel, el cómo, imaginaros en el siglo XIX, por ejemplo, que la sociedad era una sociedad en la que había amos, no digamos en la Edad Media, y esclavos. Y esa situación de esclavitud conducía a la alienación personal. El esclavo que no tiene vida propia, que solo está para rendir para su amo
acaba alienándose y eso puede dar lugar a la depresión. Pero dice que el gran cambio que se ha producido en nuestro tiempo es que el ser humano ha pasado de ser esclavo de otros a ser esclavo de sí mismo, en el sentido de que ha interiorizado esa esclavitud que le venía de fuera, se ha convertido él en su propio amo, en su propio esclavo, que le dice: lo fundamental es el rendimiento, el dinero, la apariencia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció muy interesante cuando leí el libro, porque probablemente nos puede pasar eso, y es que hemos acabado interiorizando el que nuestra vida tiene que ser de una determinada manera, hasta tal punto que ya no necesitamos, pues esto, un jefe que nos lo esté imponiendo, porque ya nosotros mismos nos lo imponemos y nos esclavizamos. Y bueno, pues desde esta perspectiva filosófica, él dice cómo esta esclavitud a la que uno se somete hace que la mirada del otro desaparezca, lo que da lugar al narcisismo, y entonces ya acaban desapareciendo las ilusiones. Y él tiene una frase muy bonita que dice: pero el otro es la clave de todas nuestras esperanzas. Esta es la frase que él acaba como resumiendo, y yo pues termino diciendo que si eso es así, según este escritor, que podemos estar de acuerdo o no, si eso es así para cualquier persona, pues en el caso de las personas que nos dedicamos a la medicina, a la psiquiatría infantil, a la sanidad y a ayudar a los demás, pues todavía con mucho mayor motivo debería ser así. Y ya para terminar, pues si estos temas que os he comentado os interesan, pues os pongo aquí la portada de un tratado de psiquiatría del niño y del adolescente que he escrito yo, y que supongo que no sé si la próxima semana ya estará en las librerías, en que pues abordo estos temas y otros. Y con esto pues ya he terminado, y muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! Madre mía. No. Yo no sabía que Matías me traía a hacer. Esta mañana creo que ha estado él en un tribunal y ha dicho: yo a esta, pero sin avisarla. Oye, eso se avisa, que yo tenía mis papeles. Pero él con mucho ojo me los ha dejado en el coche, o sea, es malote. Es malote. Bueno, a mí me gustaría decir algunas cosas. La primera es agradecerte que hayas venido a Castellón a estar con vosotros. A estar con nosotros. Eso es. Exactamente. Eso es. Y permitirnos que te hagamos alguna pregunta. No sé si sabré contestar, ¿eh? O sea que, pero bueno, se permiten. A mí me parece que hay un misterio, ¿no? Un misterio por desvelar, que no puede explicarse del todo con los factores sociales, ¿no? Así genéricamente, ¿no? Que es el tema de cómo es posible que en 20 años, porque yo soy un señor ya mayor y he vivido la psiquiatría desde hace pues 30 y pico de años, y yo recuerdo que no habían enfermedades psiquiátricas en los niños, salvo una que ha desaparecido, ¿no? Porque se llama las oligofrenias. Las oligofrenias han desaparecido de los manuales y de las... Yo en el mío le dedico un capítulo, ¿eh? Hay que hacer un poco de propaganda, que se titula Retraso mental o discapacidad intelectual, porque ahora hay que llamarlo discapacidad intelectual. Sí, al cambiarle el nombre yo también creo que han cambiado los actores. Sí. De ese saber, ¿no? Sí. Y entonces no había, ¿no? Los niños y los adolescentes entonces no tenían, porque las tenían en otro registro. El caso es que para mí siempre ha sido, ahora por ejemplo a mí
me llama mucho la atención ver a niños con 12 o 13 años que están maníacos, ¿no? que tienen enfermedades mentales muy severas, muy graves, trastornos de la conducta de difícil filiación, como si inventaran entidades nuevas, ¿no? Y a mí eso me parece que no puede explicarse del todo por la genética y no puede explicarse del todo por los cambios sociales. O a lo mejor sí, pero la pregunta que te haría es ¿cómo nos podemos explicar esta epidemia, ¿no? Esta epidemia. Sí. Bueno, yo en primer lugar creo que estas enfermedades ya existían. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX todo se englobaba en dos grandes entidades. Por un lado el retraso mental y por otro lado las psicosis infantiles. Y ahí se metía todo. Como los temas de los niños siempre se estudian después que los temas de los adultos, siempre vienen detrás. Y, por ejemplo, en la pediatría, de comienzos del siglo XX, lo fundamental era la desnutrición, las deshidrataciones y las infecciones. La pediatría de ahora, pues ya yo he trabajado toda la vida en un hospital infantil, desnutrición es rarísimo, a no ser de algunos pobrecicos de raza gitana, de tal, pero en general tampoco. Las deshidrataciones prácticamente han dejado de existir. Yo creo que los residentes de pediatría de ahora no saben ni de qué va eso, porque es que ya prácticamente no lo estudian. Y las infecciones, con el descubrimiento de las vacunas, pues verdaderamente el que un niño se muera ahora de una infección, pues es raro, se puede morir, una meningitis meningocócica que no se diagnostica en el momento y tal, como una niña en Burgos, me parece que fue, no sé dónde, y tal. Entonces, cuando la pediatría se separa de la medicina general, que fue precisamente a principios del siglo XX, y ya hay médicos que se dedican exclusivamente a estudiar las enfermedades pediátricas de los niños, es cuando se produce este avance espectacular. Por ejemplo, la mortalidad neonatal, pues a lo mejor era de, yo qué sé, no voy a decir la cifra porque no la recuerdo exactamente, pero podía bajar a lo mejor de 60 recién nacidos que morían a 3 o 4 que probablemente mueren ahora. Y ese cambio espectacular de la neonatología y de la medicina de los niños se dio fundamentalmente porque se invirtió en formar a los médicos, en que se desarrollaran las especialidades pediátricas, en que hubiera hospitalización. Antes, cuando se hospitalizaba a un niño, ¿y dónde? Pues yo qué sé, en las inclusas, en fin, yo no lo sé. Entonces yo creo que con la psiquiatría ha pasado de alguna forma lo mismo. Anoche en la cena comentábamos que nos cuesta mucho a los adultos el reconocer que los niños tienen problemas psiquiátricos. Nos cuesta mucho que una niña de 6 años tenga un cuadro de ansiedad, o tenga incluso un cuadro depresivo, o tenga un trastorno obsesivo. Y una de las cosas que más he diagnosticado en mi vida ha sido niños pequeños. Yo he visto muchos niños pequeños, claro, primero porque nunca me he dedicado a adultos, he trabajado siempre en un hospital infantil, pero yo he diagnosticado niños con 5, con 6 y 7 años con un trastorno obsesivo, pero un trastorno obsesivo como tal, que lo hubieras diagnosticado exactamente igual tú. Pero claro, esto antes no se diagnosticaba. Entonces, yo creo, primero, que las enfermedades psiquiátricas ya existían. Entonces, pues les tendrían por ahí pues el chaladito del pueblo, en fin, no lo sé. Dejados de la mano de Dios y desde luego de la mano de la medicina y de los políticos. Y se han empezado a diagnosticar, sobre todo a partir después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando verdaderamente la psiquiatría en Estados Unidos, la psiquiatría general, experimenta un desarrollo enorme porque invierten dinero tras ver los desastres en la Segunda Guerra Mundial de lo que pasaba con los soldados y tal, y que sobra una carga económica enorme para el Estado, empiezan a dedicar dinero a la psiquiatría de adultos. Y de modo paralelo, aunque más tarde, se empieza a dedicar dinero a la psiquiatría infantil. Entonces yo creo que existían, que probablemente por los estudios que hay no eran tan frecuentes, y que probablemente a lo largo de estos años ha habido cambios ambientales que no lo explican todo, por supuesto, pero que sí probablemente han contribuido a que las tasas de prevalencia en los estudios que se hacen ahora sean más altas. Hay una teoría que tú
tú acabas de alguna manera de decir, ¿no? Una teoría que dice que, por ejemplo, tú has dicho que la pediatría, que cuando se separó la pediatría de la medicina, sí, cuando empiezan a aparecer sí, y a describirse enfermedades nuevas. Una de las cosas que dicen también algunos es que una de las características de nuestra sociedad es que hay tantos psicólogos y tantos psiquiatras por metro cuadrado, que eso hace explotar cualquier estadística, ¿no? La pregunta sería, ¿no será que eso también influye en los diagnósticos un poco exagerados o sobrediagnosticados? A nosotros nos acusan mucho de sobrediagnosticar y sobretratar. Sí. Bueno, yo ahí creo, en primer lugar, y si nos centramos en los niños, hay también grupos, asociaciones e incluso sectas, como la cienciología, que consideran que las enfermedades psiquiátricas en los niños no existen y que son una invención de la industria farmacéutica y de los médicos, pues para tener profesión y ganar dinero, evidentemente. Entonces, está por un lado este ámbito de las creencias, aquellos que creen, como creen en la Virgen del Carmen o en lo que sea, con todo respeto, aquellos que creen que esto es una invención, que nos lo hemos inventado los médicos por razones espurias y que por tanto las enfermedades psiquiátricas no existen. Esto es así. Después hay un segundo tema, y es que actualmente se dice el que se tiende a psiquiatrizar la vida y se tiende a psicologizar la vida, valga el barbarismo, y que problemas que son humanos y existenciales, pues a veces la gente, y puede ser que médicos, psicólogos y demás actores contribuyan, tienden a buscar una solución por parte de la psiquiatría que no tiene por qué tenerla, y que de alguna forma también es buscar una solución mágica entonces yo creo que eso también puede existir, y puede ser que haya personas concretas que efectivamente diagnostiquen más de lo que hay, que venga un señor que se ha peleado con su mujer y ya una depresión mayor, y de depresión mayor nada, no tenía tal depresión mayor. Yo creo que eso también puede ser, pero los estudios de investigación, cuando están bien hechos, yo creo que dan datos muy objetivos, porque ya se establecen los criterios para el grupo, por ejemplo, lo podía coger para estudiar la ciudad de Castellón. Entonces haber tasas de prevalencia de la depresión en la ciudad de Castellón. Entonces, ¿qué se hace luego? Pues hay que coger una muestra representativa de la ciudad de Castellón. Hay que coger tantos niños, tantos jóvenes, tantos adultos, tantos ancianos, para que la muestra tenga suficientemente amplia, suficientemente representativa. Luego hay que aplicar para diagnosticar unos criterios estandarizados, bien esto, con una metodología rigurosa y tal y cual. Yo creo que cuando todo eso se hace así, los resultados, no voy a decir yo creo que sean infalibles, pero yo creo que dan mucha información. Y en estos estudios longitudinales, en la mayoría, esa metodología rigurosa se ha respetado. Con lo cual, cuando sale que en el año 70 las tasas de depresión eran de tanto y que ahora son de cuánto, suele ser verdad. Dentro de lo que da de sí el conocimiento humano, ¿no? Porque otra cosa que yo no he dicho es que la ciencia, si por algo se caracteriza, es porque los resultados son siempre provisionales, hasta que otros, más fundados y más atinados, nos traen nuevos datos y conocimientos. Esa es la característica de la ciencia. Así como las creencias son inamovibles, y yo creo que yo soy el más guapo del mundo y desde que nazco hasta que me muero me estoy encantado conmigo mismo, la ciencia no. La ciencia cambia. Antes creíamos que los factores ambientales y los genes iban cada uno por su lado y no tenían nada que ver. Luego ya descubrimos que se relacionaban. Luego ya estamos descubriendo los mecanismos por los que se relacionan, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la grandeza de la ciencia. La grandeza de la ciencia. El que los conocimientos son provisionales. Y cuando aparezca uno más fundado y tal, debe sustituir al anterior.
no sé, me parece que me he ido yo por los cerros de Úbeda, pero aunque esté en Castellón, pero bueno. Pero la pregunta original mía era, ¿tú por qué crees que está pasando toda esta epidemia? Has nombrado un factor, has dicho que han existido siempre, pero eran menos, ¿no? Eso, sí. Eran menos. Y luego has nombrado el otro factor que no recuerdo cuál es. La conflictividad en la familia y el que han surgido otros trastornos, como por ejemplo el consumo de drogas, los trastornos de ansiedad, que a su vez contribuyen a aumentar el riesgo de depresión. Hay muchos autores que opinan que los cambios que se han producido en la familia, pues que son muy importantes de cara a los problemas psiquiátricos que puedan sufrir los niños. Yo creo que es un factor más, yo creo que es bastante importante, porque lo que sí que está claro es que, por ejemplo, el sentimiento de confianza en uno mismo, que es tan importante para adaptarse en la vida, para ubicarse uno y saber dónde está, se adquiere sobre todo en la infancia. Se adquiere sobre todo en la infancia. A veces me dicen, a ver, di una edad, y yo digo, bueno, pues hasta los 12, ya para que no me achuchen. Pero bueno, se sigue adquiriendo toda la vida, también cuando somos mayores. Pero yo creo que esos primeros años de la vida, ese sentimiento de confianza se adquiere sobre todo en la relación con los padres, en el amor que dan los padres, y también en la estabilidad que aportan cuando hay criterios educativos coherentes, en los que se compagina el amor lo primero, y luego la autoridad y el diálogo. Yo siempre digo que son los tres pilares, me parecen a mí, de la buena educación de los niños. Entonces, esa sensación de equilibrio, de estabilidad. Los niños tienen la sensación de que todo es eterno, ¿no? No tienen sentido del tiempo. Hoy a los mayores decimos, santo Dios, la fugacidad de la vida. Ellos no la tienen. Es fantástico, ¿no?, cuando hablas con ellos. Entonces, ese sentimiento de estabilidad, algunos escritores hablan del paraíso, ¿no? No es que todo sea un paraíso en la infancia, está claro, pero hay mucho de paraíso, hay mucho de paraíso. Entonces, yo creo que la conflictividad en la familia y social, pues probablemente contribuye a que esos... y luego también, os decía, el sentimiento de confianza, y luego también el desarrollo de las funciones cognitivas, los estímulos intelectuales, que son tan importantes. Don Matías. Estaba pensando, por participar un poco de la reflexión, que cuando tú te refieres a la conflictividad familiar y social, sí, yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente para el niño es el efecto de contención que debe hacer el entorno. Sí. El ambiente familiar fundamentalmente, sí, la escuela o el barrio y los vecinos, ¿no? Que puestos a pensar en cómo se vivía hace alguna generación y cómo se vive ahora, ¿no? En la que uno puede no conocer a ninguno de sus vecinos y no tener esas personas de apoyo próximas en las que en un momento determinado te tienen una mano o no, añadido a que el concepto de infancia, o mejor dicho, el rol que se espera de un niño de 10 años hoy y de 10 años hace 30 años, no tiene nada que ver. Bien por también la influencia de las nuevas tecnologías y de la manera en la que ellos se sitúan en el mundo. Bien porque la interiorización del concepto de intimidad, de lo privado y de lo público, no tiene nada que ver para los niños que están viviendo con todas estas nuevas tecnologías. Cierto. Y que tienen una foto y que cuelgan una foto y que